Como parte de este seriado de entrevistas a expertos y defensores de derechos humanos, en esta ocasión hemos convocado a Carolina Jiménez Sandoval, quien es la presidenta de WOLA, y a Valentina Ballesta, investigadora para Venezuela de Amnistía Internacional. En sus voces tendremos un balance de lo que ha sido hasta ahora la gestión de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Los invitamos a escuchar estos tan valiosos análisis. Es siempre importante hablar de lo que la misión de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela implica para el país y sobre todo para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido. Y digo que es importante porque la crisis, en primer lugar, no se ha terminado, ¿no? Hay cambios que se han visto, ¿no? A lo largo de estos años desde que la misión comenzó su trabajo hasta hoy en día, pero desgraciadamente sigue operando tanto la misión como otros mecanismos internacionales de justicia por la falta, ¿no? de justicia y la continuación de la impunidad que existe en el país. Si yo tengo que resumir, ¿no? y ser breve y pensar en cuál ha sido el impacto de un mecanismo como este, lo primero que diría es que a pesar de que desde el momento en que la misión se crea, ¿no? en septiembre del 2019 hasta ahora ya han pasado, ¿no? 3 años y medio, eh, cuando la misión documenta y luego presenta al mundo los hallazgos de su documentación, recuerda y visibiliza que en Venezuela las graves violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo y que desgraciadamente ocurren con un manto y una política de impunidad que implica que las víctimas sigan sin obtener justicia, verdad y reparación. Así que a pesar de que probablemente Venezuela no tenga la atención internacional que tuvo en otros momentos, especialmente durante las 3 olas grandes de protesta o durante los momentos más duros de la crisis humanitaria, los informes de la misión ayudan a recordarle a la comunidad internacional que siguen habiendo víctimas, que las violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo y que además ocurren con mucha impunidad. Así que eso no es un impacto menor, porque hay que recordar que en el contexto de liderazgos autoritarios, y mucho más cuando los gobiernos cometen graves violaciones de derechos humanos, tratan siempre de imponer una política del olvido, ¿no? Que viene acompañada con una política también de normalizar la situación y de que pensemos que en el país las cosas, el famoso, ¿no? se arreglaron cuando la realidad en el país dicta mucho de tener ¿no? ese arreglo que el gobierno quiere imponer como una narrativa oficial. Así que ese es un impacto importantísimo porque es una manera muy importante de combatir la política del olvido. Lo segundo es que también muestra la gravedad de la crisis, la magnitud de la crisis, ¿no? O sea, el Consejo de Derechos Humanos, que es pues, el principal, ¿no? órgano de las Naciones Unidas órgano de decisión, ¿no? Para mm, mostrar y documentar la situación de derechos humanos en el mundo, crea un mecanismo extraordinario de seguimiento a la situación de un país, porque la situación de derechos humanos en ese país es tal que lo amerita. Entonces, la existencia y la continuación de los mandatos de la misión muestran que la magnitud de la crisis es grande y la comunidad internacional logra ponerse de acuerdo para crear una misión y para asegurarse de que permanezca en el tiempo, como lo ha permitido estos años, mostrando que no es una crisis de derechos humanos cualquiera, ¿no? sino que requiere de una misión o, como dije, ¿no? de un mecanismo extraordinario. Y lo segundo que habría que decir es que eh, si uno ve los distintos informes que se han publicado hasta ahora, uno puede ver que, bueno, el primero, ¿no? el famoso informe un año después de su creación, en septiembre del 2020, es un informe que implica un parteaguas, ¿no? Un mecanismo extraordinario creado por el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, eh, concluye que hay razones suficientes para considerar que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y eso pone la discusión en otro lugar, porque sabemos que los crímenes de lesa humanidad tienen ciertas características, ¿verdad? No prescriben y son de tal naturaleza que lesionan los derechos de la humanidad entera. Entonces, de ese parteaguas, ¿no? de la publicación de ese informe hasta ahora, hemos visto, ¿no? Que probablemente a pesar de su negativa de reconocer la legitimidad de la misión, el gobierno venezolano sabemos que ha ido tomando nota.
¿no? Sabemos, por ejemplo, que del 2020 en adelante se empezó a ver un proceso, por ejemplo, de reducción de números en las muertes de personas ocurridas en el marco de contextos de seguridad, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales, que muchas veces se hacen pasar como muertes en resistencia a la autoridad, etcétera, una forma muy eufemista de llamar este tipo de violaciones de derechos humanos y que se han venido reduciendo, ¿no? Algunos indicadores que eran muy alarmantes en el 2020 y que siguen siendo alarmantes hoy en día, pero que probablemente no tengan cifras similares. Entonces, eso no es solamente un trabajo, una consecuencia de la misión, pero sí, a veces es difícil decir esto, pero hay que decirlo, probablemente sin este tipo de mecanismos, como el de la misión, el monitoreo que hace la propia oficina del alto comisionado, la investigación abierta ante la CPI, etcétera, 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 es, la situación podría estar peor, ¿no? Entonces, si bien no hemos visto, ¿no?, un fin a la crisis, si bien no hemos visto una vuelta a la democracia, si bien no hemos visto justicia para las víctimas, por lo menos hemos visto que muchos de estos mecanismos han servido como un muro de contención para detener algunos procesos y crímenes bajo el derecho internacional que hubiesen sido aún peor de lo que ya se ha vivido en el país. Es siempre importante resaltar el rol que tiene la misión, no solo de determinar hechos, ¿no?, que es el propio nombre de la misión como tal, sino de documentar para la historia, ¿no? Y al documentar para la historia, pues guardas un archivo muy importante que probablemente cuando las condiciones estén dadas será fundamental para iniciar procesos de acceso a la justicia que en este momento no se ven como posibles. Y ese no es un rol menor, porque mirando la historia de otros países de América Latina, en donde se han dado, ¿no?, Eh, no solo crímenes de lesa humanidad, sino violaciones de derechos humanos de diferente índole, eh, cuando finalmente se logran los procesos de justicia, se necesita contar, ¿no?, con información, con documentación y con un acervo que permita que esos procesos sean más efectivos, ¿no? Porque la documentación y la información existe y creo que en eso la misión contribuye muchísimo y es vital para las víctimas que a pesar de que el tiempo pase, y eso siempre es algo muy frustrante, uno hace la apuesta de que llegará el momento, ¿no?, en que se podrán iniciar procesos de verdad, justicia y reparación. El nuevo mandato que se le ha otorgado a la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos es de suma importancia, no solo porque le da la continuidad lógica y coherente debido a la grave situación de derechos humanos que enfrenta Venezuela, sino que además le da la oportunidad a esta misión de profundizar en sus hallazgos que ya han sido publicados en los últimos años. Es por eso que desde Amnistía Internacional tenemos grandes expectativas para que sea la misión ahora dentro de su mandato, que como sabemos es un mandato para aunar a la búsqueda de justicia, y no solo a la búsqueda de justicia en términos generales, sino también en particular a poder aplicar o poder otorgar responsabilidades personales por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país. Entonces, como decía, las expectativas que tenemos a esta profundización del mandato es que se pueda determinar quiénes son las personas responsables y hacia dónde deben dirigirse las investigaciones penales para determinar quiénes son los autores precisamente del delito, sobre todo del crimen de lesa humanidad de persecución, y de cómo se ha ido cerrando el espacio cívico y de cómo se han ido colocando objetivos de represión y de persecución en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, el personal humanitario y la sociedad civil en general. Para Amnistía Internacional, estos crímenes de lesa humanidad, que también hemos documentado ampliamente, por ejemplo, hace un año
publicamos un informe llamado Represión Calculada, en el cual dimos cuenta a través de una metodología innovadora sobre la correlación que existe entre los nombramientos y las estigmatizaciones que hacen autoridades venezolanas en contra de personas de la sociedad civil, lo cual puede ser visto como un indicador de represión, y por otro lado el aumento también en paralelo de las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Entonces, ese es precisamente lo que ahora la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas también ha identificado como uno de los grandes pilares de la política de represión que sigue vigente en Venezuela, y que es por ello que tiene que investigarla. Tiene que investigarla, poder decir cuáles son los patrones de represión, cuáles son los patrones de persecución, y también poder identificar, como les decía hace un minuto, quiénes son las personas detrás de esta política. Agradecemos su atención y los invitamos a compartir este contenido, a continuar siguiéndonos en todas nuestras plataformas digitales @JEPBZLA y a seguir con nosotros, transitando por el camino de la justicia, el encuentro y el perdón.